Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Soy Mónica Herrera, soy guionista, que sí creo que me ayudó mucho como a interesarme en el cine, es haber sido pues una hija única, un poco como solitaria, como que eso te convierte en una persona observadora, ¿no? Entonces creo que siempre me gustó observar y escuchar. Y pues poco a poco como que me fui dando cuenta de que tenía cierta sensibilidad. La verdad es que desde los 8 años me acuerdo que mi mamá estaba súper orgullosa en las comidas familiares porque les presumía a mis tías que yo iba a ser abogada, ¿no? Entonces, porque yo decía desde chiquita y jugaba a la licenciada y entonces mi abuela me cuidaba y mi abuela era mi secretaria y yo me las daba de la licenciada y la jefa y no sé, mi mamá pues eso, le parecía como, ay, qué padre, ¿no? Ella va a ser como, yo iba a ser de mi familia la primera, digamos, generación que pudiera estudiar una carrera. Entonces, pues todo el mundo tenía un poco la aspiración de una carrera seria, ¿no? Entonces, pues mi mamá era como, perfecto, abogada, o sea, vamos a salir de pobres. Y de pronto, como a los 13 o 14 años, como que pues no sé, me empecé a dar cuenta de las realidades del mundo, creo, ¿no? Y empecé a darme cuenta, pues, de la corrupción que existe básicamente en los humanos, pero también en los abogados. Entonces yo dije, no, bueno, creo que claramente no es mi camino, no es mi llamado. Yo quiero hacer algo que sume, digamos, como al lado positivo de las cosas. Y me acuerdo que una amiga y yo nos fuimos al cine a ver Amélie y fue como ese momento ahí sí en donde algo en tu cabeza hace clic y es como, ok, si yo pudiera hacer esto, o sea, lo hubiera hecho igualito, ¿no? O sea, de esta manera hubiera contado esta historia. Todo nos gustó y nos obsesionó durante meses y la vimos y la requete vimos. Y como que desde ahí entonces me empecé a cuestionar cómo se hacían las películas. Realmente creo que cuando no creces en ambientes artísticos o creativos, no tienes la menor idea de cómo lo que estás viendo en una pantalla se hace, ¿no? O sea, como que cuáles son los jugadores que tienen que estar ahí en la cancha, ni idea. O sea, tú te sientas, ¿no? Le prendes y te cuentan un cuento y feliz y lo apagas. Y a partir de esa experiencia, pues como que me empecé a interesar y como que me di cuenta que había pues un montón de posibilidades y lo más barato era escribir, ¿no? O sea, como que si no tienes para la cámara y para la escuela tal, pues era como pluma y papel, ¿no? Entonces, por eso empecé ahí. Mi primera maestra de guión fue Beatriz Novaro, que daba, o sigue dando, creo, talleres de guión en un lugar que se llama Los Talleres en Coyoacán, ¿no? Entonces me iba ahí como los viernes en la tarde y como que empecé a escribir cortitos y yo como que me sentía un poco intimidada como de tener compañeros pues mayores de edad, ¿no? Y como que yo ahí un poco como con mis cosas, pero poco a poco sí es verdad que pues vas teniendo como el reconocimiento de tus compañeros, ¿no? De al lado y decían como, oye, qué bonito y me encantó tu corto y yo como, bueno, pues creo que no lo hago tan mal, ¿no? Entonces empiezas a adquirir como cierta seguridad y cuando entré a la prepa pude entrar a como un taller que daban de foto fija, entonces también me empecé a clavar un poco en eso, ahí ya convencí a mi mamá de que me ayudara a comprar como una ampliadora, entonces monté como en mi cuarto de azotea un cuarto oscuro y en mis años de prepa ese era como mi hobby así favorito, como que me la pasaba en mi azotea y me ponía a jugar, ¿no? O sea, como que me ponía a revelar mis fotos, me ponía ahí, o sea, se me iban las horas, era como algo, pues justo eso, o sea, como que eso, no tengo hermanos, entonces era un pasatiempo como muy, muy bonito para mí. Y bueno, después decidí que ya oficialmente le comuniqué la decisión a mi mamá de que no iba a estudiar Derecho. Pues eso, siento que conforme vas creciendo, pues se te van abriendo un poco los ojos y vas encontrando cuáles son tus gustos. Estudias, ¿no? Como a los grandes maestros, y entonces todos tus cortos ahora los quieres hacer como Fellini hizo 8 y medio y como que pasas por todas esas etapas.
que ahora para mí es como súper bonito como recordar. Luego te da como cringe, ¿no? Como que sí dices, ay, mi corto es en donde todo es blanco y negro, y, ¿no? Y como que sí, es como fuerte, digamos, como la búsqueda de una voz propia, ¿no? Que creo que es un poco la pregunta que te haces mientras vas estudiando y vas creciendo y vas viendo todo este abanico de gente que ha hecho cosas en la historia del cine, y te preguntas todos los días, ¿qué tengo que decir yo, no? O sea, ¿qué puedo decir yo que solo pueda decir yo, no? Y como que, no sé, ahí te empiezas a enredar un poco en temas existenciales, de si realmente, ¿no? Como que eres un artista o un cineasta, ¿no? Y como que estas palabras. Y siento que después pasas a otra etapa como de más humildad. Sí, yo opté por regresar al guión. Me fui de las gradas de los cineastas unos años a trabajar en festivales de cine. Recién me gradué, digamos, de mi carrera. Típica historia como de que tuve que hacer mi servicio social y como que estaba buscando qué, y en ese momento todavía existía el FICO, que era el Festival de Cine de la Ciudad de México. Y me pasé 6 meses como metida en las oficinas, y la verdad es que esa generación era el FICO que dirigió Paula Astorga, que era mi asesora de tesis también y mi maestra en la carrera, y como una figura para mí, así como un modelo a seguir. Me encantó también como ese medio, o sea, era como una generación de gente joven que también estaba como buscando traer cine de otros lugares a la Ciudad de México, y como que salirnos de esta oferta, ¿no? Que siempre estamos como tan, ¿no? Como llenos de cine gringo por todos lados, o sea, que incluso hasta a nuestro propio cine le cuesta trabajo encontrar un huequito, ¿no? En esa cartelera. Pues una película de Georgia, ¿no? O sea, pues en la vida, ¿no? Entonces como que durante 8 años me dediqué a trabajar en la programación de festivales. Trabajé en el FICO, ya graduada, después trabajé en FICUNAM en sus primeros años, y después los primeros años del Festival de Cine de Los Cabos. Y pues también como que me siento parte como de una generación muy bonita. En Los Cabos como que hicimos nuestros intentos también de crear un mercado, o sea, más allá de un festival que tuviera una competencia y que tuviéramos premios y que pudiéramos como motivar a los cineastas, hicimos como toda una, pues sí, la creación de un mercado. Y después eso, me convertí en mamá. Y un poco me di cuenta que la vida de festivales, de viajar, ¿no? a tantos como se pudiera en el año, y hacer un festival en Los Cabos, fuera de la ciudad, etcétera, pues era mucho más retador con una bebé. Y pues eso, regresé un poco como a las filas como de lo creativo de este lado, y pues guión siempre fue, digamos, mi fuerte. Me acuerdo perfecto que cuando dejé el festival, y un poco como que uno siente un vacío existencial después de 8 años de hacer lo mismo, pues yo quería escribir, pero pues estaba totalmente oxidada, ¿no? O sea, como que una amiga, Samara Ibrahim, pues ella llevaba todos estos años, digamos, como pues enfocada en su escritura, y nos habíamos conocido hacía mucho, y como que ella siempre me decía como, es que me encanta, trabaja conmigo, hagamos algo juntas, y yo, sí, pero es que los festivales, ¿no? Y un poco como que eso, como que me allegué como a Sama, nos hicimos socias, y empezamos un poco a escribir, a no saber muy bien cómo tocar las puertas, pero como pues diciendo, pues no, o sea, debe haber un camino. Y justo creo que estaban empezando también como todas estas plataformas a nivel local a generar contenido. Entonces creo que tuvimos suerte de podernos subir como a cierta ola en un momento, pero la verdad es que ha sido mucho trabajo que no llega a la pantalla, muchos guiones que se quedan en el camino, muchos pilotos que escribes y en su momento es como, wow, esta serie va a ser lo máximo, y luego 6 meses después nadie te la compró, y pues ni modo, ¿no? Toca como decir, bueno, pues a otra cosa, y aprender también a hacer encargos. Creo que es un arte también, digamos, no solo es decir, pues
no sé, como que yo sé escribir y entonces pásenmelo, ¿no? O sea, hacer encargos como que requiere mucha apertura, mucha humildad, mucho, como decir, yo pongo mi talento, si lo quieres poner en esa palabra, al servicio de otra cosa. O sea, esta no es mi serie, ni mi visión, ni mi película, sino es un encargo, ¿no? Y yo tengo que escuchar lo que la persona que me está haciendo ese encargo quiere, ¿no? Creo que la cosa que a mí más me inspira es algo muy ingenuo y te lo voy a confesar aquí porque siento que a veces muchos creativos toman, no sé, de la realidad, ¿no? Mucha inspiración y como vi esta noticia y podríamos hacerla y como que yo siempre me he sentido un poco ajena como a esos mecanismos. Yo siento que hay historias ahí arriba que a veces quieren ser contadas, ¿no? Y que uno funciona como cierto vehículo para bajarlas acá. Y eso me inspira como pensar que hay algo que puedo, ¿no? Como descargar de información y como contar historias. De algún lugar vienen, ¿no? Y de pronto si tú miras todos estos mundos tan complejos que pueden generarse en la ficción, como que no puedes evitar preguntarte como, o sea, ¿los creó una sola persona o es algo que, ¿no? O sea, que quería ser contado también de cierta manera, ¿no? Entonces, eso me inspira mucho. Pues para mí la creatividad es sinónimo de libertad. La verdad, siento que tiene tantas expresiones como seres humanos y animales también, ¿no? Hay en este planeta. O sea, no creo que se limite a nuestra especie, honestamente. Creo que es simple y sencillamente una expresión particular de cada ser vivo. Pues para alguien que está empezando, siento que lo más importante es ver tanto cine como sea posible o tanta televisión, ¿no? Ahora también hay quien tiene solo eso como referente y creo que es súper válido. Creo que hay que nutrirse de la vida de todas formas posibles, o sea, literal, ¿no? O sea, hay que vivir la vida para también poder como comprender a la gente. Para poder crear un personaje tienes que conocer personas, ¿no? Y observarlas y un poco como empezar a reflexionar en la condición humana, ¿no? Porque si no piensas en eso, después generarlo de cero, pues es muy difícil. Entonces siento que es mantener ojos abiertos, oídos muy abiertos, ¿no? Como un estado un poco de receptividad constante. Y también hacerte de disciplina. Siento que eso sí es también muy cierto, ¿no? Esas frases así que uno ve de pronto como enmarcadas en las tazas de 1% talento y 99%, sí lo creo, o sea, sí creo que está padre que el talento te da como una motivación a empezar a hacer algo, pero pues lo que te lleva a terminarlo sí es la disciplina. Gracias por estar acá. Gracias por dejarme pasar primero.